Feliz viernes. El valor de la vida está en entender que tu familia no tiene precio, que tu salud es la verdadera riqueza y que tu tiempo vale oro. Vive. Bienvenidos a las emisiones 629 de Usted y Yo y a la 289 de Espacio Informativo Público de este viernes 24 de octubre de 2025, que se generan desde el lugar del arco iris, Cosamaloapan, municipio de Cosamaloapan de Carpio, Veracruz, ciudad heroica, culta, noble y leal, a partir del 12 de octubre de 2011. Reciban saludos cordiales de este staff, integrado por Reina Bustos Morales, directora técnica, y del director general, el maestro y licenciado Gerardo Gabriel Almazán. Desde aquí, donde las mariposas dan nombre al río. Felicidades a los cumpleañeros del día de hoy, a Carlos Moreno y Rafael Aguirre, quien por cierto tuve también la oportunidad de felicitarlo de manera directa. Ambos, un fuerte abrazo y que la prosperidad, salud y dicha por siempre los acompañe. Sin más preámbulos, entramos en materia. Este es el estado del tiempo. Los pronósticos señalan mañana soleada en Cosamaloapan y municipios aledaños al corazón de la cuenca, con presencia de nublados a partir del mediodía, lluvia. Predomina ambiente templado a caluroso, pero podrían presentarse lluvias aisladas y de ligera intensidad. Queridos amigas y amigos de Usted y Yo y Espacio Informativo Público. Por cierto, les comento que el día de ayer se apersonó allá en Álamo, Temapache, el licenciado Jorge Villegas Cázares, con el último traslado de medicinas, ropa, calzado y artículos comestibles que de corazón ofreció el pueblo cosamaloapeño a un municipio hermano devastado. Mientras el licenciado Jorge Villegas Cázares daba su informe, veíamos cómo una gran cantidad de vehículos de la Secretaría de la Defensa Nacional, igualmente de Seguridad Pública, de Marina, de la Guardia Nacional, estaban transitando constantemente. También al propio tiempo estaban trabajando, retirando tanto lodo que dejó esta anegación, como decían antes, aquí en nuestra tierra. Da mucha tristeza, estimadas amigas y amigos, ver la situación que viven nuestros hermanos.
de la Huasteca y de la parte norte de nuestro glorioso estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Con palabras emocionadas que rayaban ante un intenso dolor de ver devastado todo a su alrededor, el licenciado Jorge Villegas Cázares agradeció desde el lugar de los hechos, como decía nuestro gran amigo Bertoldo Rayo González, desde el lugar de la noticia, de que estaba sumamente agradecido con todos los cosamaloapeños, ya que ellos habían hecho posible, gracias a su gran generosidad, el haber trasladado entre 7 y 8 toneladas a aquel lugar, a la capital de la naranja en México, como se considera ahora, a Álamo Temapache, donde existe gente trabajadora, agricultores como los cuenqueños, que diariamente atienden la parcela para ver cómo se está generando esa riqueza en cítricos, en este caso, la naranja. Lamentablemente me comentaba hace algunas horas un empresario, como lo es Domingo, hermano de doña Elia, Domingo del Moral, de que allá en Álamo como en Martínez de la Torre se dio el caso de que fue diezmada la producción por la aparición de algo que impidió su desarrollo y que de hecho mucha naranja ya tiene que ser extraída desde Hermosillo o desde otros lugares naranjeros para poder surtir aquí a esta región de la baja cuenca del Papaloapan. En verdad lo sentimos mucho, en verdad lo sentimos porque sabemos cómo trabaja la gente del campo, esperanzada de lograr año con año mayores ingresos que le van a permitir a los hijos seguir estudiando, a la familia vivir cómodamente, que la señora tenga lo necesario para elaborar sus alimentos y en caso de alguna enfermedad tengan el dinero disponible, ese dinero disponible para poder pagar médico y medicinas y una mejor atención, para también darse el gusto de festejar a la señora, al señor, a los hijos cuando cumplan años. Son necesidades básicas, no únicamente para nuestro cuerpo, sino también para nuestro espíritu. Recuerden que nosotros estamos hechos de materia y espíritu. Luego entonces las dos debemos satisfacerlas para lograr un grado de equilibrio y por lo tanto la felicidad. Y es que en verdad, teniendo uno un ingreso seguro, pues hace posible que todo se dé. Y eso realmente, el no contar con lo necesario, pues preocupa enormemente al espíritu del ser humano, queridas amigas, queridos amigos. Pero hay otra situación que actualmente afecta a una de las grandes corporaciones de México, empresarial. Por ejemplo, la ministra María Estela busca lavarse las manos en juicio contra Salinas Pliego por adeudo de 33,000 millones de pesos. La ministra María Estela Ríos busca no ser ella quien defina si sus compañeras Lenia Batres Guadarrama y Yasmín Esquivel Moza participan en la resolución final de un amparo promovido por Grupo Electra. La ministra María Estela Ríos González de la Suprema Corte de Justicia de la Nación busca lavarse las manos para no ser ella quien defina
si dos de sus compañeras participan en la resolución final de un juicio abierto en contra del empresario Ricardo Salinas Pliego por un crédito fiscal de aproximadamente 33,000 millones de pesos. Así lo hizo al solicitar al máximo tribunal del país declarara imposibilitada para conocer de un impedimento promovido por el Grupo Electra en contra del ahora ministro del Retiro Alberto Pérez Dayán y las ministras Lenia Batres Guadarrama y Yasmín Esquivel Moza. Para resolver este conflicto legal, la Suprema Corte envió el asunto a la ponencia del ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía para que estudie el tema y presente una propuesta de resolución de este. El amparo del Grupo Electra por 33,000 millones de pesos. En el año 2024, Grupo Electra del empresario Ricardo Salinas Pliego interpuso un juicio de amparo en contra de la determinación del Servicio de Administración Tributaria SAT de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de aproximadamente 33,476,349 pesos al sumar actualizaciones y recargos. Al llegar el asunto a la Corte, bajo el expediente de amparo directo en revisión 632/2024, se designó al entonces ministro Alberto Pérez Dayán para que elaborara un proyecto de sentencia para proponer una salida legal al conflicto. Sin embargo, Grupo Electra solicitó el auto al alto tribunal de declarar impedidos al ministro Alberto Pérez Dayán y a las ministras Yasmín Esquivel Moza y Lenia Batres Guadarrama para conocer del amparo tras acusar una posible falta de imparcialidad de los juzgadores en el caso. De esa forma, estimados amigos, Electra logró retrasar la resolución de juicio en el que se resolvería el pago por el adeudo de 33,000 millones de pesos con la interposición del impedimento 33/2024 que fue enviado a la ponencia del entonces ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. Sin embargo, tras los resultados de la elección judicial, la nueva Corte envió el impedimento a la ponencia de la ministra María Estela Ríos González para resolver esta petición que ahora busca no atender, mientras que el amparo directo en revisión 623-6321/2024 quedó en manos del ministro Arístides Rodrigo Guerrero García, quien deberá elaborar el proyecto de sentencia sobre el caso y presentarlo ante el Pleno de la Corte para su eventual resolución. Los otros amparos de Ricardo Salinas Pliego ante la Corte. Si ustedes recordarán,
en febrero de 2021, Raquel Buenrostro Sánchez, entonces jefa del SAT y actual titular de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, detalló que existían diversos juicios en trámite en contra de Ricardo Salinas Pliego y sus empresas que sumaban una cantidad aproximada de 32,000 millones de pesos de impuestos no pagados en una entrevista con La Octava. Uno de esos juicios llegó hasta la Corte, que resolvió en octubre de 2022 que Ricardo Salinas Pliego debía pagar casi 2,600 millones de pesos por uno de sus adeudos, una resolución que fue aceptada por Salinas Pliego, quien aseguró que sus deudas estaban saldadas. Yo cumplí con mi palabra y mis empresas pagaron lo que dicen que debía de impuestos, señaló el empresario mediante un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, ahora X. Incluso el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció el cumplimiento del pago y reconoció que el empresario actuó con responsabilidad. Dijo: celebro y agradezco el que se cumpla con este mandato judicial, porque hubo voluntad para que se respetara la resolución de la Corte. Se habían interpuesto algunos amparos y se retiraron, y se aceptó como cosa juzgada la resolución de la Suprema Corte. Sabía que iban a actuar con responsabilidad, porque está de por medio el respeto a las instituciones y está de por medio también el que no haya privilegios, dijo en una conferencia de prensa. No obstante, en marzo de 2024, el SAT informó que Ricardo Salinas Pliego y sus empresas adeudaban más de 63,000 millones de pesos, 53,000 millones de pesos por juicios fiscales anteriores y en proceso, y 10,000 millones de pesos por créditos emitidos en dicha administración. Incluso el gobierno federal hizo público el expediente del caso de adeudo de impuestos del Grupo Salinas, propiedad del empresario Ricardo Salinas, razón por la que el magnate anunció una demanda. Ley no se negocia, responde Sheinbaum a Salinas Pliego. Ahora, en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobierno actualizó la cifra para asegurar que Grupo Salinas tiene pendientes 32 asuntos relacionados con presuntos adeudos fiscales por un monto de 74,000 millones de pesos en casos que datan del 2008 y de los cuales 3 de esos asuntos se litigan en la Suprema Corte. En uno de esos amparos, en revisión 492/2023, Salinas Pliego busca impugnar diversos artículos de la Ley de Instituciones de Crédito y la Ley del Mercado de Valores que tienen que ver con la capacidad del Estado mexicano de generar inteligencia financiera, misma que está en manos de la ministra Lenia Batres, con quien tiene un pleito público y legal desde hace meses. Agradecemos a Fidel Chunti Corro
su generosa presencia, Fidel, al igual que tu mensaje que dice: saludos, licenciado, un fuerte abrazo, lo escucho desde Tres Valles, en la clínica 43 del IMSS. Gracias, Fidel, hace un momento o un buen rato te saludé, seguramente ya ibas de salida. Cuídate mucho al retornar, cuídate mucho. Igualmente saludamos al profesor Homero Méndez Fabián, que hoy concluye una semana más de labores frente a grupo. También Homero Méndez Fabián, si retornas por unas horas a esta tu tierra, también cuídense mucho. Ya ven que los accidentes se hacen, no nacen, y aunque uno viene en algún vehículo de autotransporte, pues a veces hay problemas en el camino. Cuídense mucho. Y también en caso de que vengas manejando, más aún, porque con estas lluvias luego la carretera se pone un tanto cuanto resbalosa, sobre todo por la gran cantidad de trailers que circulan por estas carreteras y por autopista además, y que eso han provocado que se sallen los vehículos, se salgan de la carretera y existan accidentes en muchas ocasiones lamentables. Que Dios los bendiga en su tránsito de ida y de regreso. Tras cacería migratoria de Trump, hay 8 millones de empleos sin cubrir. Empresarios están preocupados. Se han encendido alarmas en el sector productivo de la primera potencia tras las deportaciones masivas de Estados Unidos. Por ello, el miércoles pasado, más de 100 empresarios acudieron a Washington para lanzar un llamado de emergencia en el Capitolio por el desplome de la mano de obra ocasionada por las deportaciones masivas de la administración Donald Trump, que está poniendo en serio riesgo la marcha de la economía. Los patronos de diversos sectores económicos se reunirán con varios legisladores de ambos partidos para pedirles que saquen adelante de forma urgente una reforma que facilite permisos de trabajo para los migrantes indocumentados, imprescindibles para la supervivencia de sus empresas y que ahora están dejando sus puestos vacíos o bien por miedo a ser detenidos o bien también porque ya lo han deportado, víctimas de la campaña antimigración ordenada por el mandatario republicano. The American Business Immigration Coalition, ABIC, una coalición tripartita que aglutina más de 1,700 directores ejecutivos, propietarios de empresas y asociaciones comerciales en 17 estados, lleva meses alertando de las catastróficas consecuencias que las deportaciones de sus trabajadores están teniendo en sus negocios. Así las cosas en Estados Unidos de América. Agradecemos igualmente los saludos de don Elpidio Almendra, un buen hombre. Dice: buena noche, licenciado, saludos y bendiciones. Y viniendo las bendiciones de él, como de cada uno de ustedes y de las abuelitas, en verdad nos sentimos sumamente protegidos. Siempre es importante bendecir la vida de alguien y que nos bendigan nuestra propia vida. Bendiciones que Reina Bustos Morales, directora técnica de este programa,
y un servidor agradecemos infinitamente desde lo más profundo de nuestros sentimientos y del corazón. Continuamos con este mundo informativo. Acá también se habla acerca de Noroña. Dicen el político que traicionó sus ideales ha sido investigado desde hace más de 40 años, al igual que su hermana. Mas, sin embargo, debemos decirles que no se le ha comprobado absolutamente nada hasta este momento. Y nuevamente cunde en todas las redes sociales los antipatrias, aquellos que piensan que la única verdad es la que ellos ostentan y no reconocen en este tiempo los grandes avances que ha tenido el gobierno de la República y el propio pueblo. Hablan de opacidad y corrupción, que cerró su sexenio AMLO. Dicen que hay posibles irregularidades por 5,100 millones de pesos en la cuenta pública 2024. Pero ellos dicen, y como decía AMLO, y lo desea ahora la presidenta de la República, pruebas. Necesito pruebas. Y es que no nos podemos ir por los dires y diretes. Cuando uno acusa a alguien sin fundamento y sin pruebas, puede cometer un delito, y de hecho lo está haciendo. Por lo pronto, de difamación, que es un delito actualmente altamente penado. Luego entonces debemos empezar a madurar, pensar más en nuestra familia, ver la manera de ser generadores de progreso. Los empresarios lo están demostrando, la mayor parte de ellos han continuado abriendo empresas, por ejemplo, Tiendas Lores, que sigue abriendo empresas, dando salarios a la población, y así otros grupos de empresarios lo han logrado, y en lugar de andar criticando y perder el tiempo, ellos todo el tiempo lo invierten en la buena dirección de su negocio. Dicen que hasta en el deporte nunca hay que ver lo que hace la persona de al lado o el negocio de al lado, de enfrente. Uno se tiene que enfocar en sus propios objetivos generales y también en las metas para poder lograr lo que quieren. El hecho de que un atleta vaya corriendo en la pista y con el solo hecho de voltear hacia atrás pierde microsegundos valiosos que le puede costar el triunfo en esa carrera. Tras anuncios, Sheinbaum promete muro y desasolve en el río Cazones, Poza Rica. Y es cierto, ella lo afirmó, pero también comentó primero que todo debe ser por partes, como debe ser, siguiendo una ruta crítica. Primero, saber cuántas personas hay que censar. Segundo, saber en qué grado fueron afectadas. Tercero, brindarle también alimento, que lo están haciendo desde el día en que se registró este incidente, y tan pronto como llegaron los programas de DM3 a cada lugar, ver también
lo que se le va a apoyar a las personas en cuanto a refrigeradores, estufas, lavadoras, ventiladores y todo lo necesario. Dicen que habrá apoyos de 20,000 pesos, pero también, cuando hay pérdida total, un apoyo de 70,000. Y si bien es cierto, como dicen algunas personas, de que no es suficiente, pero ¿quién te va a dar 70,000 pesos? Antes, aparte de que no te daban nada, te dejaban en el olvido. Luego entonces tenemos que aprender a valorar lo que nos da el gobierno. Hay muchos mayores de edad, de 65 y más, que siguen hablando mal de la persona que le apoyó y de las personas que le están apoyando con la pensión. Pero ¿quién te dio esa pensión antes? Entonces, en las buenas familias, no tocando de que sean buenas familias los millonarios o los ricos, no, buenas familias se llama las que poseen valores y principios. Lo primero que le enseñan a uno es ser agradecido. Y nosotros debemos ser agradecidos. Eso quiere decir que no te están en algún momento obligando a votar en las elecciones sucesivas, pero por lo menos por respeto debes guardar silencio y no opinar. ¿Sabían que guardar silencio es una actitud de sabios? Austeridad, honradez, legalidad e imparcialidad serán los lineamientos con lo que deberán regirse funcionarios del Poder Judicial de la Federación. El órgano de administración judicial establece los principios de integridad para la actuación de los servidores públicos con funciones administrativas del Poder Judicial de la Federación. En un acuerdo con el Diario Oficial de la Federación, detalla y define 13 principios rectores del servicio público, entre ellos la austeridad, honradez, legalidad e imparcialidad, junto con obligaciones específicas para el personal. Asimismo, el acuerdo crea la Comisión de Disciplina y subestanciación de responsabilidades para garantizar el cumplimiento de estas normas éticas. El organismo señala que el acuerdo tiene como objetivo establecer los principios de integridad obligatorios para el personal con funciones administrativas dentro del Poder Judicial de la Federación. Indica que surge a raíz de la reforma constitucional en la materia que se publicó en el Diario Oficial de la Federación en septiembre del 2024. Le agradecemos a José Francisco Chávez Caldelas la generosidad que nos brinda con estarnos viendo y escuchando. Bienvenido, José Francisco Chávez Caldelas. Tú formas parte, como los demás, Fidel Chunticorro, don Elpidio Almendra y muchos, pero muchos más de estos programas de Usted y Yo y Espacio Informativo Público. Para todos ustedes, un fuerte abrazo a distancia. Y créanlo, nos sentimos muy orgullosos de ustedes porque de una manera o de otra han colaborado para llevarle un poco de seguridad
a nuestros amigos en desgracia allá en el norte y la Huasteca veracruzana. Histórica cifra de trabajadores del INE inscritos para retiro voluntario. Aún así, Tadei niega que haya desbandada. El número de trabajadores del Instituto Nacional Electoral, INE, anotados al programa actual de retiro voluntario, no tiene precedente desde la creación de este órgano en 2014, antes Instituto Federal Electoral. Aún así, la consejera presidenta Guadalupe Tadei minimiza la situación, pero admite que esta circunstancia se dio ante el anuncio de una reforma electoral cuya iniciativa surgida del Poder Ejecutivo será presentada en breve. Externó, por supuesto, influyó el anuncio. Todos los factores influyen para que una persona en su íntima, válgase la redundancia, intimidad, tome la decisión de ya dejar de laborar en el instituto y escoge la vía del retiro voluntario. En la edición actual de este programa se admira a 461 trabajadores de 970 inscritos, todos con antigüedad mayor de 10 años. El techo presupuestal autorizado es de 350 millones de pesos, 250 más que lo previsto originalmente, precisamente por el número sin precedente de personas inscritas. En el 2021 fueron 400 y tanto de retiro voluntario. En el 2022, 500 en aquel momento, y también se hablaba de una reforma electoral. La discusión del plan A, B o C indicó. En entrevista a la funcionaria se le preguntó, ¿esta desbandada le afectará al INE al irse personal con mucha experiencia? A lo que respondió, yo no creo que sea desbandada. A ver, estamos hablando que el instituto cuenta con 19,000 empleados, todos ellos altamente calificados, unos con mayor tiempo, otros con menor tiempo. Hay personal del Servicio Profesional Electoral, el cual siempre se está actualizando, lo mismo que el de una rama administrativa. El INE no deja de contar con personas que al menos tienen un proceso electoral ya vivido. El instituto no se queda con personal no calificado. El que exista un programa de retiro voluntario permite eso, renovar. Pero, como todo en la vida, al final ya no es lo mismo. Investiga la Fiscalía General de la República a empresarios de Estados Unidos por vínculos con huachicol fiscal, revela Sheinbaum, pero en México a los políticos relacionados con el delito ni se les cuestiona, pero esto siempre lo debemos poner entre comillas. No quiere decir que un servidor esté a favor de la gente que en alguna forma violenta la ley, el imperio de la ley,
pero tampoco se puede hablar por hablar. Ahorita, con la llegada de nuevos ministros a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la palabra se debe respetar, pero también la ley. Nada por encima del imperio de la ley. Presidenta del Tribunal Electoral acusa ataques de la anterior Corte durante elección judicial. Se dijo sin fundamento que el actuar de la Sala Superior vulneraba el Estado de Derecho, reduciendo nuestras sentencias a meras opiniones, afirmó la magistrada presidenta durante la presentación del informe anual de labores del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La magistrada presidenta Mónica Aratí Soto Fregoso acusó este viernes que la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerció presiones y ataques contra la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al cuestionar sus resoluciones relacionadas con la elección judicial. Soto Fregoso señaló que la elección judicial derivada de la reforma al Poder Judicial representó un cambio histórico que puso a prueba la fortaleza institucional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y dijo, el cambio para lograrlo no estuvo exento de retos, incluso ataques dentro del mismo Poder Judicial en el anterior pleno de esta Suprema Corte. Nos da mucho gusto saludar a las 348 estaciones de radio online, internet, en 32 entidades de la Federación, motivo por el cual escuchan lo que se acontece aquí en el cerebro y corazón de la cuenca. Un saludo para el licenciado Jorge Villegas Cázares y a todo ese gran equipo que conforman desde hace más de 6 años y medio al frente de ese sagrado lugar, donde personas de buena voluntad, pero cabe subrayar, de escasos recursos, diariamente están entregando medicinas no caducadas, pero que ya no van a necesitar por el momento para que les sean obsequiadas a otras que necesitan de esa medicación y que no cuenta con recursos para adquirirlas. De esta manera se asegura la lucha por la salud de los ciudadanos más alejados del desarrollo económico. Igualmente, debemos decirle que el centro de acopio fue todo un éxito, pero ese éxito, como él logró para ser presidente municipal electo, es producto del pueblo. Si alguien tiene todo el crédito para poder hablar de solidaridad, es el pueblo mismo. Por eso hoy vimos a través de Facebook un mensaje que envió el licenciado Jorge Villegas Cázares desde el día de ayer, desde el lugar del acontecimiento, desde una cabecera municipal que fue arrollada por las aguas sin piedad, vestida de lodo hasta más de 1 metro y que permanece de pie, y todos los mexicanos, porque no únicamente Veracruz, ni los lugares siniestrados como San Luis Potosí, como la Huasteca hidalguense, la Huasteca poblana, y también Querétaro, que recibió
lo suyo en cuanto a esta enorme tragedia que se desarrolló. Pero hay algunos, como lo que es el estado de Hidalgo y Veracruz, fueron sumamente afectados, y nos consta, porque hemos vivido en toda esa zona, de que el mayor número de personas es sumamente humilde, indígenas, que son limpios, que saben trabajar, pero que en alguna forma no poseen las comodidades que posee una persona, pues, de clase media. Son personas que necesitan siempre el apoyo, bien del gobierno municipal, estatal, como en este caso también del federal. Y créanme que nos da mucho gusto ver cómo la ejecutiva de la nación, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, acude hasta la población. Ella ha marcado un puntual interés sobre Poza Rica y Álamo, y es que en verdad fueron los lugares más siniestrados, más afectados. Se habla del muro, pero esa va a formar parte de otras acciones posteriores. Ahorita lo importante es la salud de los mexicanos, de aquel punto geográfico de nuestra patria chica, que es la entidad veracruzana. Y así sigue la situación, dando información a todos nosotros. Corte revisará veto a corridas de toros sin consulta en Malinaltongo. Benito Juárez ya se había manifestado a favor de las corridas sin violencia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo este jueves un amparo promovido, fíjense ustedes, un amparo promovido por el pueblo originario de San Juan Malinaltongo, en la alcaldía Benito Juárez, quien impugnó la falta de consulta previa en la prohibición de corridas de toros y otros espectáculos con animales. Bien hecho por la Corte, y vamos a esperar los resultados. Igualmente agradecemos los saludos, dice saludos Lic, Amadita Fabián Sabiñón, una gran activista de Morena, una gran mujer cosamaloapeña, como lo son todas de ese grande equipo que se encuentra trabajando en torno al licenciado Jorge Villegas Cázares. En el dispensario médico han encontrado un verdadero hogar, no únicamente ellas que sin percibir salario alguno se pasan todo el día en ese lugar, con la anuencia, obvio es, de sus señores esposos, las que tienen esposos, que se incorporan luego también para apoyarlas a las actividades. ¿Cuándo llegará ese generoso momento en que todos, esposas y esposos, hagamos una gran familia? Porque al final somos una gran familia, y sumemos esfuerzo para sacar adelante a Cosamaloapan. Y la misma invitación a todos los municipios, no únicamente de la entidad veracruzana de Ignacio de la Llave, sino de todos los estados en todo el país. Convertir a San Lázaro en ring. Diputado del PT provoca panista y terminan en golpes.
Esa es la lección de todos los partidos que nos están dando diariamente en una Cámara Alta que debe ser motivo de gran orgullo, hoy convertido en RIN. También se siguen dando casos de muchas personas muertas. Por ejemplo, encuentran adulto mayor sin vida en un arroyo en La Piedad, Cazones, y también se habla de fuerte accidente de Matoloma a Veracruz. Se habla lamentablemente de la pérdida de una vida humana. Hay más procesos legales pendientes contra Salinas Pliego, recuerda Sheinbaum desde su mensaje de sacar a los zurdos de, ya no digo la palabra porque me da pues tristeza también que a veces se expresen así. Todo le juega en contra al magnate. Crecimiento económico del país aún no alcanza niveles deseados y eso repercute en la confianza del sector productivo. Bueno, el gobierno está haciendo lo propio. Los empresarios también deben hacer lo propio. Y el día que se emparejen el concurso de voluntades, van a ver cómo se va a ir resolviendo la problemática que aqueja a nuestro país. Imagínense un país sin problemas. Caray, debe de haber problemas para que tengan trabajo los médicos del derecho, así le dicen ahora, a los abogados. Tiene que haber enfermos, lamentablemente, porque la vida no es comprada, para que tengan trabajo los doctores, los médicos cirujanos, los especialistas. Tienen que haber personas con desajustes mentales para que haya neurólogos, para que haya psicólogos y para que haya psiquiatras. Tiene que haber problemas de carácter dental para que intervengan los odontólogos. Problemas también de la población para que intervengan los etnólogos y los sociólogos. En fin, para cada cual un especialista. Lo ideal sería de que no existiera esto, pero existe y no lo podemos evitar. En verdad, hay cosas que no se pueden evitar. Hoy y desde hace algunos días veo que están quebrando en varias partes de Cosamaloapan la losa por problemas de drenaje. Ya sabemos que el drenaje es inoperante. Se construyó en la época del profesor Rafael Arriola Molina ya por la década de los 40, en la primera parte de la década de los 40. Y aunque en aquella ocasión resolvía el problema, ya han pasado muchos, pero muchos años, cerca de 80, por lo que tiene que haber un ajuste o una modernización a ese servicio. Sabemos que estamos hablando de miles de millones de pesos. Ese es el problema del drenaje en Cosamaloapan. Y que forzosamente tiene que intervenir la federación. Pero les debo recordar que el problema del drenaje y también del agua no es únicamente de Cosamaloapan. Hay 212 municipios en la entidad veracruzana, 113 también en Michoacán y más de 500 en el estado de Oaxaca, por decir 3 entidades federativas.
no alcanza ningún dinero para resolver, pero si se hacen las cosas planeadas, bien se puede resolver en este gobierno el 10%, con la inversión, patrimonio municipal, apoyados en alguna forma por el Estado y la Federación, interviniendo en la mano de obra la población, y van a ver cómo se logra con una cantidad el triple o el cuádruple de desarrollo. Pero todo está en nosotros, estimadas amigas y estimados amigos de usted y yo, y Espacio Informativo Público. Y de esta manera vamos a despedir este programa, no sin antes agradecer la fina presencia de todos ustedes que forman parte de nuestra vida, ustedes a las que agradecemos, así como a los amigos que nos siguen por Messenger e Instagram, y también la presencia siempre grata de María de los Ángeles y familia, Ana María y familia, María de Socorro e Irma Gabriel Almazán, aquí en Cosamaloapan. La presencia siempre cálida, siempre inteligente de Reina Bustos Morales en la dirección técnica, compañera de este staff y de mi vida, así como doña Reina Morales González allá en el Espinal, rodeada de hijas, hijos, nietos e invitados especiales. Bien, amigos, reciban todo nuestro corazón, nuestra amistad, nuestro aprecio. Dios los bendiga hoy y siempre. A nombre de Reina Bustos Morales y un servidor, el licenciado y maestro Gerardo Gabriel Almazán, le deseamos, por favor, traten de ser felices hoy y siempre. Antes de dormir, mira las estrellas. Cada una es un abrazo que el universo te envía. Buenas noches, hora de soñar. Amado, en este momento me detengo para darte las gracias. Gracias porque, aún en medio de las pruebas, nunca me abandonas. Gracias por tu fidelidad, por tu amor que nunca falla, y por cada nueva oportunidad que me regalas al despertar. Te agradezco por los pequeños detalles que a veces paso por alto, el aire que respiro, la luz del sol, las sonrisas que cruzan mi camino y las lecciones que me enseñas cada día. Gracias por mi vida, por las personas que me rodean y por la fuerza que me das para seguir adelante. Hoy, Señor, pongo mis sueños y preocupaciones en tus manos, confiando en que tú siempre tienes el control. Bendice a cada persona que escucha esta oración. Llénalos de tu paz, tu amor y tu esperanza. Enséñanos a ser agradecidos, incluso en los momentos difíciles, porque sabemos que tus planes son perfectos. Gracias, Dios, por ser nuestro refugio, nuestra fuerza y nuestro guía. Amén. También agradecemos a Salón El Patio, el lugar de los grandes éxitos, donde las divas cada viernes como hoy llenan de encanto, con ese dúo encantador, la vida de los que acuden cada viernes a partir de las 3:30 horas de la tarde a ese escenario nidal de amigos, de esposos, lleno de felicidad, porque siempre el gran Simon estará presente brindándole lo mejor del espectáculo. Salón El Patio, la Catedral de la Música Viva en Belisario Domínguez, entre Hidalgo y Morelos,
a media cuadra del Palacio Municipal. Y también le invitamos para que acuda a Impresos del Centro, sobre todo en estas fechas, porque ya estamos todavía a tiempo de mandar a hacer calendarios o tarjetas de presentación, porque van a venir nuestras amistades de toda la vida, porque van a estar con nosotros muy pronto y debemos darle esa presencia en nuestras vidas con una tarjeta de presentación bien elaborada. Calidad, solo calidad y nada más que calidad pone al servicio de ustedes Impresos del Centro, ubicado en Ocampo, entre Carranza y Morelos, a una cuadra del legendario Parque Central General José Marcos Carrillo Herrera. Impresos del Centro. Sus propietarios, el licenciado Jorge Villegas Cázares, hermana y hermanos, agradecen su preferencia. Recuerden, Impresos del Centro, toda una tradición en nuestro pueblo. Bendecida noche. Antes de irnos a dormir, Señor, queremos pedirte por las personitas que nos escuchan y ven todos los días, de lunes a domingo. Dale salud, alegría, fe, tu bendición y un bello descanso y un hermoso despertar, hermoso y feliz amanecer. Hasta mañana. Gracias, Dios. Con estas palabras te agradezco esta noche de todo corazón, por mí y mis seres queridos. Gracias. Feliz noche para todos. Dios los bendiga. Anda fallando esto ya.